No suelo hablar mucho de mi pasado, siempre he preferido vivir en el presente. Sin embargo, la razón de contar esto es por la esperanza de quitarle el poder que aún tiene sobre mí. Todo comenzó cuando tenía 15 años, y decidí enlistarme en el ejército con una identificación falsa. La vida en casa nunca fue fácil y la perspectiva de escapar de ese entorno tóxico fue suficiente para que tomara esa decisión impulsiva. Siempre me decían que aparentaba más edad de la que realmente tenía. Quizás el peso de las dificultades diarias en mi familia había madurado mi expresión. No hablaré demasiado sobre los horrores de la guerra, solo diré que en ese terreno baldío de desesperación y caos, no hay ganadores, solo perdedores, pero esta historia no es sobre la guerra, sino sobre una experiencia que ha permanecido grabada en las sombras de mi mente. Una noche, mientras descansaba en el campamento, fui despertado por una necesidad urgente de orinar. Salí de mi tienda y me dirigí hacia un rincón oscuro. La luna estaba oculta, dejándome en la oscuridad total, excepto por la tenue luz de las estrellas. Terminé lo mío y mientras volvía, comencé a escuchar lamentos en la distancia. Lamentos de un hombre que se perdían en la noche. Mis primeros instintos me instaron a alejarme, a ignorar esos sonidos perturbadores y regresar a la seguridad de mi tienda, pero algo en esos lamentos despertó un sentido de compasión en mí. ¿Qué tipo de hombre sería si ignorara a alguien que pudiera necesitar ayuda en medio de la noche? Así que, contra mi buen juicio, comencé a seguir los lamentos. El suelo crujía bajo mis botas y los sonidos de la noche se volvieron más intensos a medida que me aventuraba más profundo en la oscuridad. Finalmente, encontré a un hombre sentado en la tierra, de espaldas a mí. Su figura temblaba con sollozos lastimeros. Me acerqué y pregunté si estaba bien, pero el silencio se aferró al aire como una sombra indomable. Decidí tocar su hombro en un gesto de consuelo y fue en ese instante que el mundo se torció en una pesadilla. El hombre dejó de llorar de repente y extraños ruidos comenzaron a emanar de él, ruidos los cuales rápidamente se transformaron en risas grotescas que se retorcían en el silencio de la noche. Cuando giró la cabeza hacia mí, el crujido de sus huesos resonó en la quietud. La visión que se desplegó frente a mis ojos fue más allá de cualquier comprensión humana. Su cabeza estaba completamente al revés, como si la realidad misma se hubiera desviado de su curso normal. Una sonrisa inhumana se extendía en su rostro. Sus ojos hundidos eran dos esferas blancas sin expresión. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Mientras observaba la deformidad frente a mí, intenté retroceder, pero mis piernas se sentían como plomo. El hombre invertido extendió una mano hacia mí, y sus dedos comenzaron a girar en direcciones imposibles. Aquella mano deformada se cerró alrededor de mi pantalón, intentando arrastrarme hacia él. El miedo se apoderó de mí, paralizándome por un instante. Mis piernas pesaban como plomo, pero una ráfaga de instinto y pánico me permitió zafarme de su agarre. El miedo se intensificó a medida que retrocedí. La risa distorsionada del hombre al revés resonaba en la oscuridad, persiguiéndome mientras corría de regreso al campamento. Cada paso que daba, la risa se desvanecía gradualmente, como si la criatura aberrante se disolviera en las sombras. Al llegar a la seguridad relativa del campamento, me sumí en la confusión y el temor. No podía contarle a nadie lo que había presenciado. Temía ser considerado un loco o peor aún, que pensarían que había perdido la razón. Debido al trauma de la guerra, mejor opté por enterrar el incidente en lo más profundo de mi mente y buscar refugio en el cansancio de la noche. Sin embargo, la pesadilla apenas estaba comenzando. Durante un brutal ataque, me encontré detrás de una trinchera, disparando ocasionalmente hacia el enemigo. Mis sentidos estaban alerta, agudizados por el miedo que seguía latente en mi interior, y en un momento noté que uno de mis compañeros, quien estaba a mi lado, había dejado de moverse hacía ya un tiempo considerable. Lo llamé por su nombre, pero no hubo respuesta. Inquieto, lo moví ligeramente, solo para descubrir que ya no estaba con nosotros. Guardé un momento de silencio en su memoria, una práctica que se había vuelto demasiado familiar en la guerra, antes de volver a la defensa.
Mientras disparaba, algo atrajo mi atención en el rabillo del ojo, vi cómo mi compañero inerte comenzaba a moverse. Al principio, pensé que tal vez había cometido un error, que aún estaba con vida, pero la verdad se reveló de manera espeluznante cuando me giré para verlo. Aunque su rostro seguía siendo el suyo, sus ojos estaban en blanco y su boca deformada en una sonrisa inhumana, el mismo rostro que había visto en la oscura noche anterior, la misma entidad que se escondía en las sombras, y que ahora se manifestaba en plena luz de la guerra. El horror se apoderó de mí una vez más, no podía escapar de la conexión entre ese encuentro nocturno y la macabra transformación de mi compañero. Era como si la presencia maligna hubiera tomado posesión de mi compañero, el cual debido a su muerte había dejado su cuerpo, como si fuera un recipiente vacío. Intenté apartar la mirada, pero la imagen grotesca se quedó grabada en mi mente, la risa distorsionada volvía a susurrar en mis oídos, mezclándose con los sonidos de la guerra que rugía a mi alrededor. El miedo que se cernía a mi alrededor se volvió más palpable cuando mi compañero dejó de reír y en su lugar comenzaron a emanar de su boca ruidos demoníacos, una cacofonía infernal, que se mezclaba con los estruendos del combate, creando una sinfonía de horror, que resonaba en lo más profundo de mi ser. Los gritos aterradores se entrelazaban con los estampidos de las armas y las explosiones, transformando el campo de batalla en una pesadilla surrealista. Pronto, me di cuenta de que intentaba atraparme, la criatura, antes mi compañero, se contorsionaba y retorcía en formas grotescas, sus movimientos eran erráticos y espasmódicos. El instinto de supervivencia se apoderó de mí y desesperadamente busqué una vía de escape, sin embargo, las opciones eran limitadas. No podía ir más allá de la trinchera y la criatura se acercaba inexorablemente. Mi atención estaba completamente desviada por la aberración que se materializaba ante mis ojos y no volví a la realidad hasta que sentí una punzada aguda en el pecho. Había sido alcanzado por una bala en medio del caos del combate, la vista empezó a nublarse y lo último que pude vislumbrar antes de perder la conciencia fue el rostro deforme de lo que una vez fue mi compañero. Cuando recobré la conciencia, me encontraba siendo atendido. Afortunadamente la bala no había perforado ninguna parte vital. Mientras me recuperaba, pregunté por mi compañero, aunque ya sabía la respuesta antes de escucharla. Había muerto en el campo de batalla. Noté un vendaje en mi brazo derecho y cuestioné sobre la herida. Ya que no recordaba haber sido herido ahí, la explicación que recibí me heló la sangre. Habían encontrado una fea mordida en mi brazo, semejante a una mordida humana. Las preguntas sobre la extraña mordida persistieron, pero no pude dar ninguna explicación coherente. Aquella noche, mientras intentaba conciliar el sueño, fui acosado por una pesadilla tan aterradora como la realidad misma. En mi sueño, corría desesperadamente de aquel hombre deformado, quien emitía sonidos horribles que reverberaban en la oscuridad, y al girarme para enfrentarlo, mi corazón se detuvo al ver que tenía una larga lengua, similar a la de un perro, colgando de su boca deforme. Desperté sobresaltado, gritando en la oscura quietud de la noche, y uno de los soldados, alertado por mi grito, se acercó y me preguntó qué me ocurría. Incapaz de ocultarlo más, le conté todo, desde la noche en la que seguí los lamentos, hasta la extraña transformación de mi compañero y las pesadillas que me perseguían, y en lugar de burlarse, el soldado trató de consolarme, sugiriendo que tal vez todo lo que experimenté era el resultado de los estragos que la guerra había causado en mi mente. Sin embargo, yo sabía que esto no era simplemente un producto de mi imaginación. Había algo oscuro y retorcido que se entrelazaba con la realidad, algo que no podía ser explicado por los horrores de la guerra. La marca de aquel hombre deformado había dejado una cicatriz, no solo en mi cuerpo, sino también en mi alma. Una cicatriz que no podría olvidar mientras la sombra de la oscuridad persistiera en mi existencia. Después de compartir mi experiencia con aquel soldado comprensivo, la sombra del horror continuó acechándome, incluso en los momentos más apacibles. Cada noche, cerraba los ojos temiendo enfrentarme a la realidad distorsionada de mis pesadillas. El hombre deformado se volvía más vívido en mis sueños.
Su risa retumbaba en mi mente y su lengua larga y grotesca se convertía en una visión que me perseguía más allá de la oscuridad. Durante el día, me encontraba constantemente al límite de la paranoia. Cada risa en la distancia o sombra moviéndose entre los árboles desencadenaba un escalofrío en mi espina dorsal. Intenté racionalizarlo, convencerme de que todo era producto de la tensión y el trauma, pero la realidad distorsionada se negaba a disiparse. Un día, mientras patrullábamos por el terreno, experimenté algo inquietante. El paisaje a mi alrededor se volvió borroso y distorsionado, y la risa del hombre deformado resonó en mis oídos. Paré en seco, luchando contra la percepción alterada de la realidad. Mis compañeros me miraron con desconcierto, incapaces de comprender la lucha interna que me consumía. El aire se volvió denso, cuando sentí una presión en mi pecho, similar a la que experimenté durante la pesadilla. La paranoia se intensificó y la risa del hombre deformado pareció fusionarse con los sonidos del entorno que rugía a nuestro alrededor. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla que amenazaba con hacerse realidad. Las semanas pasaron y cada día se volvía una batalla, tanto en el frente de batalla como en mi propia mente. La línea entre la realidad y la pesadilla se desvanecía cada vez más en un asalto particularmente intenso. Mientras corría para resguardarme de una lluvia de balas, me encontré con el soldado que había compartido mi inquietante encuentro nocturno. Su rostro, una vez lleno de vida, ahora reflejaba la misma deformidad que había atormentado mis sueños. Aterrorizado, retrocedí, pero no había escape. La risa del hombre deformado retumbó en mis oídos, mientras la realidad se distorsionaba a mi alrededor. Fui presa de una espiral de caos y horror, y la última visión que recordé antes de perder el conocimiento fue la lengua larga y retorcida del soldado, que se extendía hacia mí con rapidez. Cuando recobré la conciencia, estaba siendo atendido nuevamente. Mi mente luchaba por procesar la realidad, pero el vendaje ahora en mi pierna izquierda y las miradas compasivas de los médicos confirmaron que algo oscuro y desconcertante había ocurrido. Pregunté por el soldado y la respuesta fue tan desoladora como predecible. Había muerto en combate. Por si todo aquello no fuera suficiente, al ver mejor mi pierna me di cuenta que la mordida no solo había sido eso, sino que esta vez me faltaba un pedazo de carne. La guerra continuó su implacable marcha, pero mi mente se quedó atrapada en las garras del horror. La línea entre lo que era real y lo que no se volvía más difusa cada día. La risa del hombre deformado se mezclaba con los sonidos de la guerra, formando una sinfonía macabra que resonaba en mi mente. A medida que avanzábamos hacia el final de la guerra, la ansiedad creció. Sabía que no podría escapar del pasado oscuro que me perseguía. La realidad distorsionada y las pesadillas se habían entrelazado de tal manera que incluso la perspectiva de regresar a casa no ofrecía alivio. ¿Cómo podría enfrentar a mi familia y amigos con la carga de la locura que se había apoderado de mi mente? El horizonte se tornó incierto, y mientras marchaba hacia el crepúsculo de la guerra, me preguntaba si algún día lograría escapar del hombre deformado que seguía acechando en las sombras, esperando reclamar mi cordura y arrastrarme hacia el abismo de la locura. La guerra llegó a su fin, pero mi batalla interna persistió, tejiéndose en las sombras de los recuerdos y las pesadillas. Regresar a casa fue un desafío mayor de lo que jamás hubiera imaginado. La carga de la guerra no solo pesaba en mis hombros, sino que la presencia del hombre deformado continuaba su danza ominosa en los rincones más oscuros de mi mente y también en algunas ocasiones en la realidad. A pesar de mis esfuerzos por integrarme nuevamente a la sociedad, las sombras de la pesadilla se filtraron en mi realidad cotidiana. Miradas vacías, risas lejanas y sombras fugaces se volvieron constantes recordatorios de que la línea entre la cordura y la locura se desdibujaba rápidamente. Me sumergí en el anonimato, tratando de ocultar mi tormento a los ojos curiosos de amigos y familiares, pero cada vez que cerraba los ojos, el hombre deformado emergía de las profundidades de mi mente, riendo con una crueldad que trascendía la realidad. Las noches se volvieron un desafío insuperable. Cada rincón oscuro se convertía en el escenario de mis peores temores. Las risas, los lamentos y la lengua retorcida del hombre deformado
se volvían más reales que el mismo mundo que me rodeaba. El sueño se convirtió en una huida. Una carrera desesperada para evitar el abrazo de la locura que se cerraba lentamente sobre mí. Fue durante una de esas noches interminables, cuando decidí buscar ayuda profesional. Mis días se volvieron una serie de consultas con psicólogos y terapeutas, cada uno intentando descifrar los enredos de mi mente traumatizada. Sin embargo, la sombra del hombre deformado persistía, desafiando cada intento de liberarme de su influencia. Los médicos atribuyeron mis experiencias a trastornos de estrés postraumático, intentando racionalizar lo irracional. A pesar de los medicamentos y las sesiones de terapia, la realidad distorsionada y las pesadillas persistieron, recordándome que había algo más en juego, algo que no podía ser explicado simplemente por la brutalidad de la guerra. El tiempo continuó su implacable marcha, y mi búsqueda de respuestas solo condujo a más preguntas. Mis noches se llenaron de terrores sobrenaturales y mis días en una lucha interminable por mantener la cordura. A pesar de mi determinación, la sombra del hombre deformado persistía, una presencia inmutable en mi vida, tejiendo su oscuro influjo en cada aspecto de mi existencia. La oscura sombra del hombre deformado continuó acechando los días y las noches de mi vida, como un espectro que se resistía a abandonarme, a pesar de mis intentos por mantener la cordura. Cada paso hacia la normalidad estaba marcado por el eco persistente de la risa distorsionada y la visión de la lengua retorcida. Mi vida se convirtió en un continuo círculo de terapeutas y medicamentos, cada uno destinado a aliviar la carga que pesaba sobre mi mente. Sin embargo, la verdadera solución no parecía estar en la realidad tangible. Más bien, estaba oculta en las sombras del mundo espiritual que se entrelazaba con la realidad física. La salvación llegó de una manera inesperada, a través de mi pareja, quien, preocupada por mi deterioro mental, buscó la ayuda de un chamán. Este sabio anciano era conocido en la región por su conexión con el mundo espiritual y su habilidad para enfrentar entidades malignas. Con una mezcla de escepticismo y desesperación, me sometí a las indicaciones del chamán. Este realizó rituales, invocando energías protectoras y elementos que, para mi sorpresa, resonaron con la intensidad de lo sobrenatural que había experimentado en la guerra. A medida que avanzaban los rituales, la presión en mi pecho disminuía, como si la entidad maligna que me perseguía retrocediera ante las fuerzas de la protección espiritual. Finalmente, en una ceremonia culminante, el chamán confirmó lo que siempre había sentido en las sombras de mi mente: la entidad maligna no era simplemente un producto de mi imaginación traumatizada, era una presencia sobrenatural que se había aferrado a mí durante mi tiempo en la guerra. La realidad distorsionada y las pesadillas eran manifestaciones de su influencia oscura. A través de la intervención del chamán, el velo entre los mundos parecía desgarrarse. Pude percibir la presencia del hombre deformado retrocediendo, como si las fuerzas espirituales lo rechazaran. La lengua retorcida y las risas distorsionadas se desvanecieron gradualmente, y por primera vez en mucho tiempo, experimenté una sensación de alivio. El chamán, con la solemnidad que solo los sabios poseen, me aseguró que las fuerzas espirituales que había convocado eran suficientes para protegerme. Garantizó que la entidad maligna no regresaría para atormentarme y que podría recuperar una vida libre del oscuro espectro que me había atemorizado. Con el tiempo, las noches dejaron de estar plagadas de pesadillas aterradoras y las sombras perdieron su ferocidad. Sin embargo, a pesar de la protección espiritual y las promesas del chamán, las secuelas de la guerra y la presencia pasada del hombre deformado no desaparecieron por completo. Aún hoy en día, las pesadillas persisten, aunque en menor medida. Las risas distorsionadas y la visión del hombre deformado se desvanecen lentamente, pero la experiencia marcó mi alma de una manera que ningún ritual o conjuro pudo borrar por completo. Aprendí a vivir con las cicatrices, tanto las físicas como las mentales. La vida continuó, pero con una nueva perspectiva y una comprensión más profunda de los misterios que se esconden en las sombras de la realidad. Cada noche, cuando cierro los ojos, sé que la batalla interna puede resurgir. Pero también entiendo que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.